Minutos a esta hora recibimos en la señal de Radio Panamá al economista Horacio Estelví. Horacio, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Leonardo Greenspan, Manolo Álvarez y Chema Torrijos les saludan. El micrófono, por favor. Ahora sí. Buenos días. ¿Qué tal, Leonardo? Gracias por estar con nosotros. Muchos hablaron en las últimas semanas gracias por la invitación. del presupuesto del Estado, de cómo se arma un presupuesto, de qué se tiene en cuenta, qué no se tiene en cuenta. Y más que nada ahora que estamos en momentos en que la Asamblea le debe dar una respuesta directa al Ministerio de Economía y Finanzas con sus recomendaciones. ¿Cuál es la situación en este momento y cómo se llega a este punto, Horacio? Bueno, mira, Leonardo, hay dos formas de enfocar esto, ¿no? Y lo digo con el mayor respeto hacia la opinión pública y hacia los medios. Y es concentrarse en aspectos que son muy puntuales, ¿no? Que tiene que ver con un proyecto, con una asignación de un ministerio u otro. Pero también hay que verlo de la forma que debe verlo un Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y lo digo indistintamente a que he sido parte del equipo por muchos años. Lo diría en cualquier otro contexto, que es el siguiente. Nosotros tenemos que velar por una asignación presupuestaria que atañe a todo un aparato burocrático, no solamente a un proyecto o a una entidad, ¿no? Primero. Segundo, todo esto hay que verlo dentro del contexto de una realidad económica y macrofiscal. ¿A qué me refiero? Bueno, es bastante sabido, es obvio, y está ampliamente demostrado, más allá de las causas que incidieron sobre esto o no, que es necesario adoptar una política de prudencia fiscal frente al hecho de que los ingresos naturalmente no alcanzan, y no alcanzan entre otras cosas porque Panamá tiene una de las bases tributarias más estrechas del mundo. Dos, por el hecho de que dentro de digamos, de la estructura del presupuesto hay una serie de rigideces que tienen que ver con leyes especiales, con el aumento de las tasas de interés, con el aumento en la acumulación de la deuda. Entonces, esto es como un preámbulo macro, ¿no? Para poder enfocar el tema. Para no dejar tu pregunta en el aire, en la coyuntura en la que estamos en este momento es efectivamente, así lo prevé la ley de presupuesto, y dentro del ciclo presupuestario está sí previsto. El proyecto de ley ya ha sido presentado por el Ejecutivo. Paso previo a esto se han hecho una serie de vistas presupuestarias y ahora se está en la etapa en donde naturalmente se va a cumplir, a agotar una etapa importante que es someter este proyecto a las consideraciones de la Comisión de Presupuesto en su momento y al Pleno. Es natural que dentro de esta etapa van a surgir recomendaciones, van a surgir sugerencias, pero la posición que ha mantenido el Ministerio de Economía y Finanzas hasta este momento es decir, mira, vamos a proceder a hacer modificaciones, vamos a recomponer algunas partidas, pero todo dentro del límite del techo presupuestario que se ha establecido, por cuanto que eso es lo que exigiría una política de prudencia fiscal, que es efectivamente gastar hasta donde podemos, ¿no? Y eso evitaría el tema de aumentar el endeudamiento, entre otros factores. Horacio, hay personas que piensan, este es el presupuesto que propuso el Ministerio de Economía y Finanzas, y voy a poner un ejemplo que se ha hablado mucho, como lo es el ITSE. La Asamblea la gente dice, bueno, que la Asamblea le diga al Ministerio de Economía y Finanzas que le sube el presupuesto al ITSE, así como si nada, y eso no se puede directamente. ¿Podemos explicar por qué, por favor? Bueno, Leonardo, evidentemente yo ojalá hubiera más comunicadores como tú que tienen esa habilidad, esa sensibilidad técnica, y lo sé por experiencia propia, porque tú has tomado más de un curso en estos temas, ¿no? Pero tú has planteado, tú has puesto el dedo sobre la llaga, y es que efectivamente, y esto se puede comparar perfectamente al presupuesto de tu casa, ¿no? Es decir, si tu esposa o tu pareja te pide una asignación adicional, tú le vas a decir con todo gusto, pero si mis ingresos no han crecido, necesitamos ver qué cosas vamos a recortar, o tenemos la desventaja de que vamos a tener que recurrir al banco y pedirle más dinero para poder eh, eh, amortiguar, financiar ese déficit que estamos generando como consecuencia de que estás incrementando el gasto. Esa es la realidad. Y esa es la realidad que, mira, es que nos encontramos en una contradicción, y es muy típica de nuestras sociedades, ¿no? Que es, por un lado, tú oyes la mayoría de la gente que te va a decir, fíjate, hay que recortar el gasto, ¿no? Efectivamente, entonces cuando tú vas y lo haces y procedes, o contienes el crecimiento del gasto, que ha sido el caso en esta oportunidad, entonces la gente te dice, no, pero, o sea, ¿cómo es posible que le vas a recortar el presupuesto a X, a Y o a Z? Y efectivamente ahí surge el criterio válido de la priorización, pero sea la que fuera la priorización, siempre es una priorización implica que va a haber gastos que no se van a poder efectuar para poder darle espacio a otros.
eso nos lleva a otra discusión, y no voy a decir que es estéril, pero carece de la visión que se requiere en estos casos. Alguien te va a decir, bueno, y sin ningún ánimo te va a decir, bueno, vota a los asesores. Bueno, pues, ok, podemos votar todos los asesores indistintamente que eso sea válido o no como una medida, pero al final te vas a dar cuenta que digamos, el beneficio que deriva de eso son apenas algunos millones de dólares. Y el problema que enfrentamos nosotros no es de millones, es de miles de millones de dólares. Fíjate, el presupuesto de este año, por ejemplo, con insistencia se alega que es el más alto de la historia, y lo es. Pero eso pasa por alto el hecho de que todos los años el presupuesto crece. Y crece como consecuencia de la rigidez que mencionamos, crece como consecuencia de un crecimiento vegetativo de la población, etcétera, ¿no? Y ahí es donde está un poco la discusión. Vamos a, por ejemplo, con el tema de los subsidios, con frecuencia te dice, esos subsidios hay que revisarlos, porque cuando tú vas y los revisas, dices, ¿cómo vas a dejar a la gente pobre sin, ese, sin esa ayuda? O cómo vas a golpear a la clase media si la clase media es la más afectada. Entonces, entramos en esa contradicción, que no es una contradicción técnica, es más bien una contradicción de carácter subjetiva, y no, por eso no es que deja de ser válida, pero hay que tener presente que la mayoría de las recomendaciones que se hacen o son inviables, porque te dicen, bueno, modifica las leyes especiales y quítale los ventajas a la gente, y cuando el gobierno procede a hacer eso, vas a tener la gente en la calle. O tienes situaciones donde te dicen, bueno, recorta los viáticos, o recorta el presupuesto en celulares, que son recomendaciones todas válidas, pero lamentablemente son insuficientes para poder subsanar problemas que representan miles de millones de dólares, ¿no? Te pongo un ejemplo, la Caja de Seguro Social, como producto de la reforma que se adoptaron este año, eso va a suponer un compromiso adicional de $1.000 billones. Por otro lado, por ejemplo, el crecimiento de la acumulación de la deuda que pasó del 2019 de 32 millones a casi 56 millones a tiempo presente, eso supone una importante compromiso en materia de financiamiento por concepto de los intereses, que también ha subido. Por ende, hemos pasado de solo un monto de casi 1.2 mil millones de dólares, 2 millones en tan solo 5 o 6 años, que era el monto de la amortización de la deuda, se ha pasado a 3.000 millones y pico. Solamente amortización. Si a eso le agregas la reducción del saldo, tú tienes una asignación de casi 8.000 millones de dólares en total de deuda pública. ¿Qué porcentaje representa eso de 34.000 millones? Es una porción considerable. Solamente para reflexionar un poco sobre el tema, sí hay que introducir nuevos gastos, sí hay que introducir nuevas priorizaciones, pero a la misma vez, digamos, la opinión pública en general, inclusive también los directores de entidad y los ministerios tienen que comprender que alguna parte tiene que hacerse de sacrificio. Y naturalmente uno siempre va a decir, ¿por qué vas a sacrificar mi programa? Sacrifica el otro, ¿no? O simplemente recurre a endeudamiento o recurre al aumento del ingreso. Entonces, el presupuesto refleja un poco la realidad de esas contradicciones que enfrentamos nosotros como país y como opinión pública, ¿no? Buenos días, don Horacio. Adelante. Economista Stribi, ahora, usted lo dice, muchas de esas peticiones de ajuste son insuficientes porque son pequeñas. Sí. Sí, ahí iba. Entre pequeñas y pequeñas arreglos, ¿no se hace algo grande? Uno. Y dos, si los pequeños ajustes no son suficientes, ¿cuáles tendrían que ser los grandes ajustes que hay que hacer para arreglar esto? Mira, excelente pregunta, y la respuesta a la primera interrogante es sí, definitivamente que se ayuda. Mire, y me voy a poner del lado de la mayoría de la opinión pública. Darle un juego un poquito dialéctico a esto, ya Leonardo conoce mi estilo. Claro que hay que hacer esos recortes, y sobre todo, quizás desde el punto de vista económico no sean suficientes, o desde el punto de vista fiscal, pero manda una señal correcta, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, los gobiernos, no solamente los gobiernos en general, las administraciones que están en el poder y que deben venir, que van a seguir viniendo, deben seguir dando señales efectivamente de esa intención de limpiar el gasto público y de mejorar digamos, la asignación de recursos, y que responde efectivamente a prioridades. Pero esas prioridades requieren definirse a priori, ¿no? Vale la redundancia. Así que sí estoy de acuerdo, pero desde el punto de vista matemático queda muy claro que de por sí esas pequeñas medidas no son suficientes para resolver los grandes problemas presupuestarios. El segundo tema, y la respuesta sería, bueno, ¿cuáles son digamos, esos factores que más impulsan el alza del presupuesto, etcétera? Y ya lo más o menos estaba implícito en la descripción que dimos del problema inicialmente, y es que, por ejemplo, tenemos que detener el proceso de endeudamiento. No es que no vamos a endeudarnos,
sino porque el tema de endeudamiento es casi recurrente, es una operación relativamente rutinaria, porque lo utilizamos para el refinanciamiento de la deuda que se ha venido acumulando. Pero sí, en un momento hay que trazar una política, decir, espérate un segundito, tratemos de recurrir lo menos posible al endeudamiento, lo cual nos lleva a dos reflexiones básicas en materia presupuestaria, y que es una realidad contable. O aumentamos los ingresos vía un aumento en los tributos, bien mejorando, reduciendo la evasión, etcétera, o quizás revisando algunas exoneraciones, o la otra realidad simple y llanamente es recortar el gasto. En el momento que tú recortas el gasto, la gente te dice, no, por aquí no, quiero que más bien elimine este proyectito o este otro, y este. Entonces nos lleva a una discusión que al final termina siendo un poco microcósmica y pasamos por alto la realidad más profunda. Lo último que no he mencionado y que me parece que es de fundamental importancia y que es un concepto que la mayoría de las veces es ajeno a la conciencia pública y a la mayoría de la gente, pero hay que ponerlo sobre la palestra, y es que esto no es solamente un tema de cuánto dinero asigno, sino cómo asigno ese dinero y cómo saco el máximo provecho de esa asignación, lo que en economía definimos de forma un poco mundana como eficiencia. ¿Cómo hago para aumentar el impacto de ese dólar adicional que invierto en educación o en salud o en el agro? ¿Cómo hacemos para que esa inversión tenga un alto impacto? Y yo creo que esta es una discusión que está pendiente de Panamá hace tiempo, pero sobre todo adquiere gran notoriedad ahora que enfrentamos una realidad que es, tenemos que buscar un sistema en donde la economía crezca más impulsada por la inversión privada que por la inversión pública. Dos, para poder mejorar los servicios públicos necesitamos repensar una serie de gastos y de sistemas y de modelos de gestión que son los que en última instancia nos permiten a nosotros sacar una mayor utilidad de ese dólar invertido. Eso es lo que en un momento dado hacen otros países cuando se ven en situaciones similares a la nuestra. Pero ustedes entenderán que cada vez que se plantean también una medida que cómo mejoramos la eficiencia de la salud, de la educación, qué medidas, qué reformas tomamos, eso también tiende a generar grandes escollos. Entonces, de alguna forma, la situación que vivimos como país, como Ministerio de Economía, inclusive refleja esas contradicciones de nuestra etapa del desarrollo y del crecimiento. Y ahora, otra cosa, es momento de decirle, porque se habla de la situación económica y fiscal compleja del país y entendiendo que ya cuando se habla de este presupuesto y que se maneja con estos recortes, se sobreentiende de que hay una situación compleja, pero es momento de endurecer el discurso por parte del sector oficial para que la gente entienda que la situación de las finanzas públicas es difícil. Es momento de decirlo más directamente para que la gente entienda. Sí, yo creo que sí, colegas, pero sí, tampoco, o sea, seamos francos, fíjate, la gente con frecuencia en la calle me aborda, me dice, oye, economista, dígame cuál es la situación. Y yo le digo, mira, ¿qué quieres primero, la buena o las malas noticias? La mala noticia es que el crecimiento económico de Panamá ha perdido dinamismo y hay que buscar la forma de agilizarlo, de crear nuevos motores de crecimiento. Y no hablar más de reactivar o no la mina, eso es una posibilidad. Hay otros factores, innovación, tecnología, en mejorar la eficiencia del presupuesto. Esa es una realidad, pero no es la única, naturalmente, y hay otra, y es que la buena noticia es que el país sigue siendo un país estable. La buena noticia es que el país sigue teniendo grado de inversión. La buena noticia es que nosotros somos una economía excepcional, una capacidad excepcional de resiliencia, pero como siempre hemos venido diciendo en diversos medios como economistas, y no ahora hace 20 años, decir, esos todos son buenas noticias, pero no son suficientes, ¿no? Y lo que completaría, digamos, ese escenario optimista sería efectivamente adoptar una serie de cambios que son los que la van a dar a nuestra economía una verdadera y profunda resiliencia, ¿no? Pero todo esto asume una profunda necesidad de lograr consenso, que es donde yo siempre he planteado como economista, radica el verdadero problema. No es en la asignación del presupuesto, es en la capacidad que tenemos los panameños de poder ponernos de acuerdo sobre la necesidad de reconocer que nuestra realidad puede ser mejor, que podemos crecer más y podemos lograr un mejoramiento en el gasto, por ejemplo, público, en la calidad del gasto público, pero todo eso supone sacrificio. Y es ahí donde hay un problema de credibilidad. La gente te va a decir, ajá, pero ¿y el gobierno por qué no reduce las botellas? ¿O el gobierno por qué no vota a fulanito? ¿O el gobierno por qué no elimina tal o cual proyecto? Claro que se puede hacer, pero eso tiene más digamos, una implicación de tipo moral que una implicación de tipo macro. Esa es la realidad. Y yo sé que estoy hablando de una forma un poco fría, como hablan los economistas, pero es la realidad que yo creo que usted dice que hay que empezar a decirle a la gente. Okay. Tomando en cuenta el presupuesto que se entregó a la Asamblea y viendo más o menos por dónde va la línea de lo que van a pedir y de los ajustes que se podrían hacer, ¿cómo va a ser el año 2026
para el país en cuanto al sector público? ¿Qué se debe esperar la gente con el presupuesto que se está asignando? Mira, es una buena pregunta, pero no sé si le va a gustar la respuesta. La respuesta es un poco fría, de nuevo. Lo primero es que el crecimiento, va a haber crecimiento económico, se estima que podría rondar entre un 4 y un 5%, lo cual comparativamente, colega, a otros países sigue siendo excelente noticia. Estamos creciendo casi al doble que crece el promedio de la región, ¿no? Pero si lo compara con las tasas de crecimiento de otros años económicos, pues son inferiores, ¿no? Lo cual nos demuestra a nosotros, no de ahora, de hace años, que realmente tenemos que recurrir a iniciativas que nos permitan esa flexibilidad económica, esa resiliencia y capacidad de recuperación económica. Por un lado. Por otro lado, en materia presupuestaria, es decir, de nuevo, volvemos al tema de las rigideces y la poca capacidad que hay, por ejemplo, para poder modificar partidas y poder reasignar recursos de una fuente a otra. Eso en virtud de que leyes especiales, por ejemplo, que consignan de forma periódica y automática aumentos de salarios a X o Y grupos, que no vamos a mencionar, pero es una realidad que hay que enfrentar. Y es hasta hace poco que realmente se empieza a hablar de esto, ¿no? En segundo lugar, está nuevamente la rigidez que impone la deuda, que en este momento es, digamos, consecuencia de un aumento de las tasas de interés a nivel mundial. Eso es otra realidad, y así sucesivamente vamos examinando y te das cuenta que realmente el presupuesto de Panamá está lleno de una serie de rigideces. ¿Cómo rompemos ese lastre? ¿Cómo rompemos esas rigideces? Bueno, hay algunas que son más fáciles que otras, ¿no? Pero definitivamente que requieren, que exigen una discusión profunda, técnica, pero también política, de cómo logramos acuerdos para poder modificar distintos aspectos que son los que afectan el presupuesto. ¿Cómo hacemos para crecer sin endeudarnos? ¿Cómo podemos hacer para conceder aumentos de salario a ciertos grupos, pero que eso se traduzca también en mayor eficiencia, productividad, en mayor calidad de salud o de educación, por ejemplo, ¿no? Esa es la discusión que hay que llevar. ¿Cómo hacemos para mejorar la inversión pública? Que la inversión pública no responda a los intereses de un X o Y partido político o de un representante o de un legislador, sino de cómo tenemos una discusión profunda del impacto económico que tiene una inversión X. ¿Cómo hacemos una política de darle mantenimiento a las obras que inauguramos para que no haya esa necesidad a veces de hacer una reinversión completa de una carretera porque no le hemos dado mantenimiento a tiempo? ¿Cómo hacemos para inaugurar un hospital pero que a la misma vez cuente con los fondos necesarios para poder cubrir los gastos que suponen a la asignación de personal, la asignación de equipo? Es un poco la racionalización del presupuesto. No es que no hay espacios técnicos para mejora, claro que los hay. Nosotros requerimos, y eso está haciéndose hace algún tiempo, movernos hacia una visión de presupuesto por resultados, que puedas medir. Y sé que lo que digo es un poco, quizás hasta aburrido, y contrasta un poco con la discusión de por qué no eliminamos este proyecto o este otro. Cosas que se pueden hacer, ¿no? Indudablemente. Pero al final el verdadero fondo, el problema capital es mucho más complejo y requiere un gran consenso político y requiere una transformación progresiva de la forma como se asignan los recursos. El primer presupuesto que tuvo que afrontar el ministro Chapman y su equipo, se entiende que era un presupuesto prácticamente que les llegó enlatado de la administración anterior. Y este es el primer presupuesto de este gobierno como tal. Pero desde el primer presupuesto ya se venía hablando justamente de esas rigideces que usted menciona. Jubilaciones especiales, salarios, aumentos automáticos de salario, todas estas cosas que son consideradas un problema a la hora de armar un presupuesto. Ya pasó el primer año de gobierno, ya se está en el segundo presupuesto, este proceso debe culminar antes de fin de año. Ya está por terminar la primera mitad del segundo año legislativo. Para poder disolver, si queremos usar el término, estas rigideces, hay que hacer una serie de movimientos legales, muchos de los cuales, o la gran mayoría, incluyen a la Asamblea. Y es una parte más que económica, más legal, pero que se tiene que hacer. ¿Cuándo se va a empezar a ver esos movimientos legales para poder disolver esas rigideces que tanto afectan la elaboración de un presupuesto? Y rigidez y estos movimientos legales, que aparte de lo legal, también son políticas y que van a requerir negociación y que van a requerir mucho tiempo y que mientras más demoren, más complejo va a ser. ¿Cuándo se va a empezar a ver esos otros movimientos que tienen que venir del gobierno y que no son propiamente económicos?
Sí, yo coincido con usted y creo que lo ha definido como una combinación normativo-política. Tú puedes modificar las leyes, pero si no hay, digamos, un consenso para esas modificaciones, no lo vas a lograr. Así que va mucho más allá. Suponen, naturalmente, un consenso político y lamentablemente esto requiere también un análisis. Creo que usted lo mencionaba, es decir, para un legislador, y lo digo con el mayor respeto, siempre es más fácil poder establecer, autorizar gastos que autorizar aumentos de ingresos vía tributaria, porque son impopulares, ¿no? Y todo esto siempre está la realidad del costo político, que todos tememos, todos, y que de alguna forma tratamos de evitar. Y ese continuo proceso de evasión es el que nos ha llevado un poco a la acumulación que hoy día tenemos. Y yo sé que suena un poco irónico lo que estoy planteando, pero creo que si examinamos la realidad de nuestro país nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que no es un problema de un gobierno, o de otro, o de un presidente, o de una presidenta, o de un ministro. Es un problema mucho más complejo, más profundo, que se ha venido acumulando a lo largo de muchos años y que responde más bien a factores de tipo coyuntural, o mejor dicho, estructural, político, ¿no? De nuevo, y todo nos lleva de regreso al concepto de cómo logramos consenso, cómo arrancamos ese aparato de transformación que usted señala, y de lo cual nosotros como economistas, por ejemplo, hemos venido abogando por años. Bueno, yo creo que lo primero es lo que se está haciendo, y es empezar a divulgar y poner las cosas sobre la mesa, a riesgo a veces de parecer un poco inapropiado desde el punto de vista político. Es decir, ¿por qué ese economista se atreve a decir eso? Eso nadie se había atrevido a decirlo. Bueno, hay que reconocer que en esta oportunidad, digamos, el ministro, los viceministros, etcétera, han empezado a plantear esa realidad un poco cruda, un poco incómoda de que hay leyes especiales que están amparando ciertos gastos y que hay que reexaminar, ¿no? Eso es lo primero, establecer un diagnóstico que agrega una conciencia. Y me temo que a veces eso ni eso es suficiente, porque la gente te puede decir, bueno, a veces la gente tiende a trivializar, por ejemplo, y perdone si esto afecta alguna sensibilidad, si la gente decía, no, la mina no va a tener ningún impacto, se cierra y el impacto económico, eso no va, se trivializaba la consecuencia, y lamentablemente nuestra cultura a veces ampara esa conducta de decir, no, eso no es cierto, hay un rechazo de la economía, no puede ser que todo sea económico, tú hablas desde el punto de vista económico, muy frío, eso no recoge el sentir, sí, al final es un tema cultural, es un tema de responsabilidad y es un tema de consenso, ¿no? Y quizás el primer paso hacia eso sea que la gente empiece a tomar conciencia. Segundo lugar, empezar a adoptar las medidas que se requieren con astucia y con inteligencia. Creo que hay que reconocer que más allá de las limitaciones que se enfrentan, se ha logrado avanzar en algunos aspectos importantes. Por ejemplo, el mercado reconoce el esfuerzo que se hace, que quizás es insuficiente para una transformación profunda, pero ha sido hasta por ahora por lo menos una iniciativa que ha permitido que mejore la perspectiva que se tiene los mercados con respecto a Panamá, porque ha producido una caída, por ejemplo, en lo que se llama el gap de riesgo, eh, que se refleja a través de digamos, la diferencia que hay en las tasas que se cobran por los bonos que emite Panamá con respecto a los bonos del Tesoro. Es una medida, es una métrica, y esa métrica nos dice a nosotros que hay una perspectiva de que ha mejorado sutilmente la perspectiva de Panamá. ¿Que hacen falta muchas cosas más? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Pero por algo se empieza. Creo que Horacio, el primer paso es ese, una discusión profunda y documentada de los problemas que realmente afectan, no solamente al presupuesto, sino a la economía en general. doctor Estribi, quiero que podamos explicar en conjunto, ¿no? Porque evidentemente usted decía al principio de la entrevista, el presupuesto de este año subió y el del año que viene, por compromisos especiales, como lo decía Chema también hace breve, va a subir. ¿Qué quiere decir esto? Panamá no fabrica la moneda, no fabrica el dólar. El dólar viene desde Estados Unidos. Cuando Panamá necesita más fondos, tiene que hacer solicitudes de préstamos a los bancos o a organizaciones internacionales, y eso lleva a que ese préstamo año a año cobre un interés, o vender bonos, y esos bonos año a año hay que pagarlos según lo acordado. Sí, Y eso lleva a que claro. año a año el presupuesto tenga que subir también en base a los compromisos del Estado con los préstamos, con los bonos, con entidades financieras internacionales. ¿Es así? Sonrío porque me complace mucho el enfoque y ojalá hubiera más enfoques de esta naturaleza en los medios, ¿no? Y tú has tocado otro punto álgido que yo había omitido, y es la realidad de la estructura de Panamá. Nosotros carecemos, para bien o para mal, algunos economistas conservadores dirían que para bien, porque esa es la garantía de que se evita la inflación. Nosotros carecemos, como tú lo has planteado muy bien, de política monetaria, lo que en la práctica quiere decir nosotros no podemos crear dinero vía Banco Central, por ejemplo, que es uno de los mecanismos al que recurren algunos países como mecanismo para poder regular el crecimiento en un momento dado si la economía está
lenta se trata de impulsar a través de una mayor emisión de dinero. O, contrario censo, si tienes una economía que está demasiado pujante y está presentando síntomas de inflación, tú tienes que hacer lo contrario, contrae la base monetaria a través de una serie de instrumentos que no vamos a discutir. Pero Panamá carece de esa realidad porque no tenemos banca central y utilizamos el dólar como moneda de curso legal, lo cual nos implica que el único mecanismo para poder ajustar a corto plazo el crecimiento económico es la vía que se llama la política fiscal, que contrasta con política monetaria. Efectivamente, lo único que le queda al país entonces es recurrir al presupuesto y a la asignación del presupuesto como un mecanismo de ajuste. Y eso es bien importante porque en otras ocasiones tú escuchas, ignorando la realidad política, de la consecuencia que eso acarrearía, tú escuchas gente con muy buena intención te dicen, pero ¿por qué no eliminan esas leyes especiales? ¿Por qué no quitan esos gastos? ¿Por qué no adoptan una verdadera política de sobriedad fiscal? Es decir, ¿por qué no contraen el presupuesto? Y ahí entra en juego otro factor importante y es el hecho de que precisamente cuando tienes una economía que está en una situación no recesiva, pero sí de desaceleración, como estamos nosotros, eso justificaría técnicamente que el presupuesto por lo menos no se contraiga, por lo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú agarras y en medio de una situación de desaceleración haces un recorte y de nuevo hacemos abstracción del aspecto político, supongamos que tenemos, digamos, tenemos las condiciones políticas para lograr un recorte serio, profundo, lo que puede hacer también entonces es que precipitas una mayor caída en el presupuesto. Entonces, ¿a qué? Tú me dirás, bueno, pero me ha puesto un dilema. Ahora lo que me dice es que tampoco puedes recortar gastos porque entonces eso afectaría a la economía. Sí, efectivamente, esa es la realidad. Eso no quiere decir que no hay que buscar un punto de balance. Ese punto de balance equivale a decir, vamos a crecer, pero vamos a crecer en un ritmo moderado del gasto público, con una mejor asignación de la inversión, con una mejor asignación del gasto, que tenga mayor repercusión, pero a la misma vez tratar de ir tomando progresivamente las medidas que lograrían que la economía pueda crecer sin la necesidad de que el estímulo principal sea el gasto público. Digamos, el gasto público en materia de inversión, gasto corriente, debe ser accesorio, no debe ser el principal motor de crecimiento. Lo que debe ser el principal motor de crecimiento es el sector privado y eso se logra a través de un diseño adecuado de políticas. Entonces, es por eso que yo les planteaba al principio, esto no es un problema de recortar aquí o recortar allá, o aumenta aquí o aumenta allá, es mucho más complejo que eso. Horacio Estriví, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos volver a conversar con usted para explicar este y otros temas, sobre todo porque la economía es un tema muy denso y que muchas personas, evidentemente, día a día les cuesta poder entender y comprender hacia dónde avanza. Y también hay temas que nosotros ignoramos día a día y es por eso que nos gusta poder tener personas tan ilustradas en esos temas como usted. Gracias, un honor siempre.